Hola hermano, Dios los bendiga. Me alegro de estar nuevamente aquí junto a usted, hermano, y quisiera orar al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta tarde, Señor, por estar nuevamente de llevar esta primera parte de este devocional, para que usted, Señor, se manifieste en la vida de mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Padre, en sus hogares, aún los que no son tus hijos, pueda llegar tu bendición, Señor. Tome el dominio, Señor, de todo lo que se va a hacer en esta tarde, papá, con un perfume grato a tu presencia, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, yo quisiera leer Mateo 17, 20 y dice así. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, yo quisiera tomar un pedacito de este versículo y quisiera hablarle, hermano, quisiera explicarle del granito de mostaza que dice aquí, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Yo le quisiera leer, hermano, la característica del granito de mostaza. Dice así, el grano de mostaza es la semilla más resistente que existe. Incluso si es pisada o quemada, no se quiebra. Crece rápido y se convierte en un árbol grande y fuerte. Mira, hermano, lo que el Señor quiere decir aquí, que nuestra fe, hermano, tiene que ser fuerte. Tiene que ser, hermano, aunque tiene que ser grande, hermano. Nuestra fe como hijo del Señor, nosotros, hermanos, tenemos que darnos cuenta, hermanos, que en nuestra fe también está incluido la oración. Porque si usted ora y no tiene fe, no sirve de nada. Igualmente, si usted tiene fe y no ora, es imposible, hermano. Dice el Señor que es imposible agradar a Dios sin fe y sin oración, hermano. Entonces, hermano, el granito de mostaza es la característica de su fe que usted puede tener, hermano, en su vida. Nosotros como hijos de Dios, si tuviéramos fe, una fe grande, esta fe, este granito de mostaza empieza a crecer un árbol grande, hermano, con las ramas fuertes. Así tenemos que tener nuestra fe. Ser fuerte, hermano, que no podamos caer, hermano, y si los caímos, los levantamos, hermano. Si estamos decaídos, pasamos pruebas que son muy difíciles, hermano, aquí nosotros tenemos que acordarnos, hermano, porque el granito de mostaza, aunque sea quemada, no se destruye. Aunque sea pisada, hermano, no le pasa nada, hermano. Esa fe nosotros tenemos que tener, hermano, levantarnos, ser unos hijos valientes. Eso, hermano, lo que yo quería explicarle. Y si usted quiere saber más del granito de mostaza, búsquelo, hermano, búsquelo. El significado que puede tener tan fuerte lo que hizo el Señor, hizo como él comparó la semilla como el granito de mostaza, la fe del cristiano como nosotros tenemos que tener. Bueno, hermano, Dios los bendiga, hermano. Pasaremos a alabar al Señor con la pastora y Dios te bendiga. Juntos, vamos a cantar. Como el Señor, no hay nadie que como el Señor, poderoso y fuerte, que como el Señor. Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria.
el Señor. No hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer y hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Digno es el Dios de Israel. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Digno es el Dios de Israel. Quien como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos y alabémosle. Aleluya. Alabemos a nuestro Dios, hermano, con todo nuestro corazón. Hola hermanos, buenas noches. Les saludo en el amor del Señor de Antofagasta. Nuevamente trayendo el mensaje para todo aquel que escucha a través de estos medios. Y hoy la palabra se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16. Y le damos lectura en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Dice la palabra así, verso 16 de Santiago capítulo 5, verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos en esta hora, Señor, y te alabamos, Padre, por tu amor y tu misericordia. Señor, y permita a usted que usted pueda usar mi vida, Señor, Padre, para hablar, Señor, a través de esta palabra. Usted me ayude a exhortar esta palabra, Señor, y todo aquel que escuche esta palabra, Señor, le pueda ser de gran bendición, Señor, y que cada uno, Señor, pueda tomar la porción que necesita, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la palabra, hermanos, hoy me voy a tomar de una parte de este versículo, como dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Me voy a tomar de la parte que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, hermanos, ¿qué significa este texto? La oración eficaz del justo puede mucho o puede lograr mucho. En Santiago 5, versículo 16, el libro de Santiago nos dice que la oración, ¿cierto?, eficaz del justo puede lograr mucho. Y esta frase nos motiva, hermano, a clamar a nuestro Dios, porque Él, en su voluntad soberana, usa nuestras oraciones para cambiar el mundo. Pero, ¿qué significa con exactitud, hermano, esta frase de Santiago? ¿Significa que recibiremos todo lo que pedimos en oración o en la santidad, cierto, que fortalece nuestras oraciones?
Antes, hermano, de contestar esta pregunta, ¿cierto? Y señalar las características de la oración eficaz que habla el libro de Santiago, veamos el versículo en su contexto, ¿cierto? Nos devolvemos del verso 16 un poco más atrás, donde habla, ¿cierto? El Señor, sed paciente y orad. Ahí, ese es el contexto. Y el libro de Santiago termina con un llamado a la oración. ¿Y qué dice? Si hay, ¿cierto? Si hay algún enfermo en la iglesia o entre vosotros, que se haga oración. Y dice en el verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Si hay enfermedades, hermanos, que llame, dice, a los ancianos también de la iglesia y que ellos oren por aquella persona que está enfermo. Porque dice en el verso 15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y ahí llegamos al 16. Acá, hermano, vemos este contexto que el libro de Santiago está instando, ¿cierto?, a que hagamos oración, ¿cierto?, por las personas que pueden estar enfermos, los que estén afligidos, los que estén con algún problema. Y dice la palabra que el Señor los levantará y si hubiese cometido pecado, les serán perdonados. Aquí también, como le leía, describe los resultados de la oración y que la oración de fe restaura al enfermo y el Señor lo levantará, dice en el verso 15, si ha cometido pecado, le serán perdonados. Santiago dice que cuando hay problemas en las vidas de los creyentes, Dios está dispuesto a escuchar el clamor de sus hijos. O sea, de todos sus hijos, de nosotros, de los que vamos a la iglesia a adorar al Señor. Y Santiago acá aplica, hermano, esta verdad. Por tanto, dice, confiese en el verso 16 que leímos al comienzo, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Que es otra versión de otra Biblia, y en el que leímos al comienzo dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. En otras palabras, si la oración puede ayudar al hermano que sufre una enfermedad por sus pecados u otra razón, hay que orar. Ese es lo que este libro en Santiago nos dice, hay que orar. Santiago, hermano, vincula la oración con una promesa, porque dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, muchas veces nos falta esa justicia que habla Santiago acá, porque muchas veces, hermano, aún que nosotros muchas veces vamos a la iglesia, cantemos, escuchemos la palabra, a veces somos muy injustos. Y el significado, hermano, lo vamos a ver en algunas características de la oración eficaz. Primera característica, la oración eficaz se hace en fe. Y Santiago menciona en la oración de fe en dos ocasiones. Santiago, ¿cierto? Podemos ver en el capítulo 1, del 5 al 8, ¿cierto? Y dice, en el 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada
por el viento y echada de una parte a otra. En el verso 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Ahí, hermano, el Señor a través de su palabra nos habla, ¿cierto? La fe, hermano, es necesaria para una oración eficaz, porque como dice el autor de Hebreo, que sin fe es imposible agradar a Dios. En el capítulo 11, verso 6, que lo sabemos de memoria, siempre lo repetimos y decimos, es que sin fe es imposible agradar a Dios, sí es verdad. Pero muchas veces, como mi esposa le hablaba al comienzo de la semilla de mostaza, que dice que es pequeña, ¿cierto? Pero mi esposa decía que la semilla de mostaza, si fuera pisoteada o si fuera quemada, no se destruye. Y también hablaba mi esposa de la semilla de mostaza, ¿cierto? Que, bueno, también hablaba que era un árbol que crecía y era no muy grande, pero sí crecía y tenía muchas ramas y daba muchas semillas también. Y también en otra parte decía que esa semilla de mostaza, si se quisiera mezclar con otra semilla, no se puede. Y aquí, hermano, porque muchas veces nosotros pensamos que la fe de la cual habla la semilla de mostaza que el Señor nos pide, dice, pensamos que nuestra fe tiene que ser pequeñita como la semilla de mostaza, pero no es así. Porque si vamos, hermano, y estudiamos de qué se trata la semilla de mostaza dice que no se destruye con fuego y tampoco si fuera pisoteada, tampoco se destruye. O sea, esa semilla, aunque sea pequeña, es fuerte, no se destruye. Y muchas veces nosotros, esa fe que el Señor nos pide, a veces es pisoteada, a veces nosotros mismos la pisoteamos porque dudamos, porque estamos ahí muchas veces refunfuñando a ese porque el Señor no nos bendice con la oración, pero es porque muchas veces nuestra fe se debilita. Pero el Señor quiere que usted y yo tengamos esa fe como un granito de mostaza, que sea fuerte, que sea una fe grande, que crezca, que dé muchas semillas, muchos frutos. Y que aunque usted se quiera juntar con otra, ¿cierto? Esa semilla no se puede juntar, no se puede aliar, porque es única. Algunas personas, hermano, tratan de manipular a Dios en este punto, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Y muchos decimos, no, si yo tengo fe. Yo conversaba con una persona una vez y decía, Adolfito, no, si yo tengo fe porque yo leí un libro. Pero la fe, hermano, no es leer un libro. Por eso muchas veces mucha gente quiere manipular al Señor, a Dios, en este punto proclamando que recibirán sus peticiones porque ellos suponen que fueron hechas en fe, ¿cierto? Dicen, no, si yo oré con fe, pero la oración de fe no tiene nada que ver con los resultados de la oración. Por el contrario, tiene que ver con la creencia sencilla de que Dios verdaderamente existe y nos escucha y que cada resultado de la oración está en sus manos, o sea, en su voluntad soberana y misericordiosa. Bueno, muchas veces queremos que el Señor nos responda, pero muchas veces nos olvidamos de decir, Señor, cuando pedimos algo y decirle, Señor, ¿sabe qué? Necesito esto, Señor, o necesito una sanidad, o necesito un trabajo, o necesito lo que usted necesite, hermano. Pero dice la palabra que todo tiene que ser bajo su voluntad y misericordia. Y a veces nos olvidamos de eso, ¿cierto? Así que entienda usted que la voluntad de Dios es primordial. Porque el Señor, si Él quiere, se lo da, porque muchas veces pedimos
¿cierto? Pero no es lo que necesitamos, lo que Dios ve, porque el Señor, claro, nosotros le pedimos algo, pero la verdad, ¿lo necesitamos? Ahora, otra característica de la oración eficaz tienen los motivos correctos. Santiago menciona otro obstáculo a la oración eficaz. Por ejemplo, dice, piden en Santiago 4:3, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, ¿cierto? Para gastarlo en sus placeres. Y en la Reina Valera dice, piden y piden mal, para gastar, ¿cierto? En vuestros deleites. O pueden ser muchas las cosas que usted los quiere gastar. Y los motivos a veces son impuros. Y esos motivos pueden descalificar, ¿cierto? Una oración. Porque a veces uno quiere, pero la verdad es que no es que la oración del Señor no es respondida porque usted, ¿cierto? O no oró, o oró mal, o porque el Señor no lo escuchó, sino es porque pedimos, dice la palabra, y pedimos mal. ¿Y por qué pedimos mal? O porque muchas veces hay motivos, ¿cierto?, que usted está pidiendo algo para gastar en vuestros deleites, o hay motivos impuros que descalifican la oración. Y muchas veces esos son obstáculos que están en contra de lo que Dios quiere bendecir. La oración eficaz viene de los labios del justo, como decíamos recién. La oración eficaz del justo puede mucho. Y Santiago no promete que la oración, ¿cierto?, de todos puede obtener todo lo que yo pido. Debemos tener cuidado en este punto porque nadie es perfecto y Dios nos escucha por causa de la justicia, no suya. No es mi justicia, sino por la justicia, ¿cierto?, de Jesús. Porque el Señor a nosotros nos mira a través de Jesús. Y el único justo acá es Jesús. Nosotros, por lo general, somos injustos. Y no, ¿cierto?, por nuestra justicia, ¿cierto?, el Señor nos va a bendecir, sino muchas veces nos bendice por la justicia de Cristo. Así que, hermano, medite esto. Y no, sin embargo, a veces nuestras vidas se importan en la oración, como Santiago afirma. Y el salmista en el Salmo 66:18 dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Eso lo decía David, el salmista. Otros pasajes mencionan que nuestros pecados contra personas pueden ser un obstáculo en la oración. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en 1 de Pedro 3, verso 7, dice, vosotros, maridos, igualmente vivís con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederos o coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí nos damos cuenta, este es un pasaje como ejemplo, pero pueden haber muchas cosas que cuando usted ora, estorban la oración, estorban. Hermano, el Señor dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que uno comete a veces, falta de perdón, hermano, a veces, hermano, ofendimos, pero nunca pedimos perdón. Siempre, a veces andamos, hermano, se nos para la flecha, hermano. A veces decimos, no, que somos de mecha corta, pero en el Señor, hermano, alguien decía el otro día, un pastor, refiriéndose a los frutos del Espíritu, que decía que nosotros tenemos que parecernos a Cristo. ¿Cómo usted se parece a Cristo? Viendo el fruto del Espíritu Santo. Ahí está, ¿cierto?, el parecido que tenemos que tener a Cristo. Paz, gozo, amor, mansedumbre, templanza, benignidad. Son 9. Y por eso, hermanos, que muchas veces
nos falta, estamos faltos de perdón. Perdonar, dice la palabra, para ser perdonados. En Marco 11, 25 y primera de Tito 2:8, ¿cierto? Nuestra motivación al buscar, ¿cierto?, ser justos en nuestro comportamiento, hermano, debe ser agradar a Dios primero. No recibir las cosas que queremos primero, no. No olvide, hermano, el último punto. Dios es el que decide cómo y cuándo contestarnos, si es su voluntad. Cuando usted ore, diga, Señor, si es tu voluntad, ¿cierto? Él, el Señor, Dios decide si nos va a bendecir, si nos va a contestar. Vale la pena mencionar, hermano, el ejemplo del rey Ezequías, los que han leído el libro de Ezequías, en Isaías 38, después de escuchar que el rey iba a morir, en el verso 1 de Ezequías 38, dice la palabra que oró al Señor. Y dice, te ruego, le dice en el verso 3 del capítulo 38 de Isaías, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti, y en verdad con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. ¿Cierto? Aquí el Señor enfatiza este texto, ¿cierto? Dios le respondió diciendo que había escuchado su oración y que iba a añadir 15 años a su vida. En una oportunidad, hermano, el Señor me mandó con esa palabra a un pastor que le habían declarado, ¿cierto? Lo habían desahuciado los médicos, y el Señor me entregó esa palabra. No le dan mucho tiempo de vida, pero dice él, pastor me contaba y decía, cuando yo fui a entregarle esta palabra, que él, cuando el doctor le dijo que ya no había vuelta, él se bajó de su cama y se fue a un rincón a orar y le dijo, bueno, yo te he servido, Señor, y no sé, le dijo muchas cosas al Señor. Dice que pescó la Biblia, la abrió, y el Señor le decía acá que él iba a alargar, ¿cierto?, 15 años más de vida. A veces, hermano, decimos ser justos, pero no lo somos. Tu justicia en este sentido, hermano, sí importa en la oración, porque nosotros tenemos que orar también, ¿cierto?, con justicia. Y en capítulo del Salmo 7, verso 8 y el 18, en el 18-20, ¿cierto?, el Señor habla de esto, de la importancia de la justicia de Dios. La otra característica, hermano, la oración eficaz pide a Dios, ¿cierto?, que se haga su voluntad, como le decía recién. Un pensamiento equivocado sobre la oración eficaz enseña que, hermano, esta siempre logrará lo que yo quiero. Y la respuesta de Dios no siempre son las que queremos, hermano. Porque nosotros oramos y queremos que las cosas sean ahora, ya, o ayer. Pero no son así. Dios no siempre son las que la respuesta que nosotros vamos a escuchar o lo que queremos, pero Dios responde, hermano, muchas veces no en el tiempo que nosotros deseamos, sino en el tiempo que Él quiere. Aún nuestro Señor Jesucristo, hermano, el hombre más justo oró así, pero no sea, dice, Jesús era el hombre más justo, y dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, cuando pidió ser rescatado de morir en la cruz. Mateo 26, 39, hermano. Y nuestra confianza delante de Dios es que si pedimos, dice la palabra, cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Y hay más que puedo mencionar, pero vale la pena recomendar una práctica muy útil, hermano, para la oración. El simple hecho de responder en oración a lo que dice la Biblia. No debe sorprendernos, hermanos, que orar siguiendo la guía de ciertos pasajes de la Biblia
sea poderoso, porque ella produce lo que nosotros, lo que necesitamos para orar eficazmente, ¿cierto? Ahí hay fe, ¿cierto? Hay vida, hay motivaciones santas, hermano, donde el Señor nos motiva a través de su palabra. Y muchas veces necesitamos, hermano, el conocimiento del Señor, la palabra. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Muchas veces vemos algún versículo y nos quedamos ahí. A veces nos compramos el pancito de vida que venden en la librería, hermano, y cuando necesitamos una palabra de Dios, sacamos un pancito, lo leemos y pensamos que es eso. Pero tenemos que leer el contexto. ¿Qué nos dice el Señor? Hermanos, por eso dice la palabra en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. Y el oír, dice, por la palabra de Dios. O sea, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, aquí en la palabra, en la Biblia, os parece, dice la Biblia, que encontraréis la verdad. Y es por eso, hermano, que la gente hoy día se equivoca y muchas veces viene cualquiera, dice la palabra, y te engaña. Viene cualquier persona y te dice cualquier cosa y te engaña. ¿Por qué? Porque estás falto de conocimiento. En Juan, en el libro de Juan, capítulo 17, verso 17, dice, santifícalos en tu verdad. ¿Ya? ¿Y qué es la verdad? Tu palabra, dice, es verdad. Juan capítulo 17, verso 17. Tu palabra es la verdad. Por eso, hermano, vamos a encontrar la verdad en la Biblia. Y también porque revela la voluntad de Dios. Ahí en la palabra se revela la voluntad de Dios. Pídale al Señor cuando ore, dígale, Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación. Es bíblico. Pídale al Señor. Y pida no dudando, como dice la palabra. ¿Qué resultado tiene la oración eficaz, hermano? La respuesta es sencilla. Los resultados que quiere nuestro Dios Todopoderoso. Tome en cuenta, hermano, el ejemplo que Santiago comparte. Elías, dice la palabra, era un hombre de pasiones semejantes, dice, a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra, dice la palabra, por 3 años y 6 meses. Y dice la palabra que Elías oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí en Santiago 5, 17, 18. Según este ejemplo, tomado del Antiguo Testamento, la oración eficaz para la lluvia por más de 3 años. Entonces, no hay límites en la manera que Dios puede contestar. Lea esta historia en Primera de Reyes 17, 18. Y no hay límites en la manera que Dios pueda contestar nuestras oraciones, que siempre están bajo su voluntad soberana. No hay límite, hermano, no hay límite. Nosotros tenemos que tener la paciencia para que poder esperar, hermano, y para que el Señor pueda contestar nuestras oraciones siempre y cuando sea su voluntad. Me encantan las palabras de Pablo, hermano, que el que no negó ni a su propio hijo, Pablo dice en Romanos 8:32, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo, dice, nos dará también junto con él todas las cosas? Romanos 8:32, si somos hijos de Dios y más que vencedores a sus ojos, verso 37, ¿por qué no nos contestará o no nos contestaría si oramos conforme a su voluntad, hermano? La oración eficaz tiene resultados más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Dios es poderoso para hacer todo y mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. ¿Oras como si esto fuera verdad, hermano? No. Dios no siempre
va a contestarnos en la manera que queremos, ni en el tiempo que queremos. Pero cuando oramos en fe, todo es posible. No porque somos tan sabios o poderosos, sino porque Dios lo es. Él es el sabio, Él es el poderoso. Así que, hermano, si usted en este momento ha pedido al Señor algo que aún no ha sido contestado, espere, no dude. El Señor lo escuchó. Quizá hay algún obstáculo en su vida que está impidiendo que esa oración, cierto, pueda ser contestada. O quizá usted está pidiendo algo que el Señor sabe que a usted le va a hacer mal. Y el Señor muchas veces es sabio. Y muchas veces hay cosas que no nos llegan o el Señor no nos contesta por ese motivo, pero siempre tenemos que estar bajo su voluntad. Así que, hermano, medite en esto. Así que le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te alabamos, Señor, y te pedimos por cada una de las personas que han escuchado esta palabra, Señor, que usted les bendiga donde quiera que se encuentre a través de estos medios, en el nombre de Jesús. Amén. Me despido, hermano, con un abrazo fraternal. Bendiciones. El siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Hermano, que Dios les bendiga. Le agradecemos al Señor por este tiempo, este culto familiar que lo hacemos desde nuestros hogares. En este día comenzaba nuestro pastor Adolfo junto a su esposa desde Antofagasta, la pastora Magdalena. Nos traía la palabra y nos hablaba de la fe, nos hablaba del granito de mostaza, del significado, el por qué el Señor a través de su palabra habla de este grano de mostaza. Así que nos daba ahí unas indicaciones del por qué, así que dar gracias al Señor por ella, por la disposición junto al pastor Adolfo, que siempre están
ahí apoyándonos. El pastor Adolfo nos traía esta palabra: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, también dar gracias al Señor porque nosotros hemos estado estudiando la oración, ya llevamos más de un mes y hemos estado hablando de los requisitos, de los elementos, de la forma, de los métodos para que la oración sea eficaz. Así que agradecemos al Señor porque de esta manera está confirmando lo que se está enseñando, y mi hermano no tenía idea de lo que estábamos viendo en el estudio bíblico, pero escuchando la palabra podía ver que Dios confirma lo que se está estudiando y lo que Dios nos está enseñando. Así que Dios bendiga a nuestro pastor Adolfo, a su esposa, a su familia, ¿cierto?, a sus hijos, que Dios les siga bendiciendo, que bendiga también su ministerio y bueno, que pueda suplir también los anhelos de sus corazones. Amén. Bueno, también dar gracias por esta plataforma que tenemos, que es YouTube, y ahí hay muchos que también nos ven, que tal vez están lejos de la calera, pero también reciben el video, el culto, y también se pueden alimentar o recibir la palabra del Señor. Amén. Tenemos ahí en Iquique nuestra hermana Gina, en Antofagasta el pastor Adolfo, Guillermina, ¿cierto? Que ellos reciben el video, y tal vez otras personas más ahí en Antofagasta, ahí en Serena, nuestro hermano Boris, con su esposa, su familia, ahí en La Ligua, ¿cierto? Nuestra hermana Inés, ahí en Valle Hermoso también está nuestra hermana Susana, Miriam, Rosa, Melissa, Carlos, ¿cierto? Ahí también está Jenny, la mamá de Jenny, los que reciben el video. Un saludo para ellos también, que nos ven, y también acá en Romelán, en Hijuela, en Melón, en Nogales, en Santiago, y así en muchos lugares. Tal vez hay lugares donde no sabemos de dónde nos ven, pero para ustedes también un saludo, un abrazo a la distancia, y que este tiempo, que este culto familiar pueda ser motivo de bendición también para ustedes. Amén. Tenemos una lista larga de peticiones que cada domingo la escribimos. Tenemos un WhatsApp y hay una lista y un cuaderno donde tenemos las peticiones. Así que estamos orando por cada una de ellas, por el centro de adulto mayor, por la familia de nuestra hermana Jacqueline, ¿cierto? Por Carolina, también por Jacqueline, por Paz, por Raúl, por Eliana, por Manuel Vara, ¿cierto? Por nuestro hermano Orlando, por sus peticiones. Estamos orando también por nuestra hermana Cameron, por el hermano de nuestra hermana Pamela, Aníbaldo Cifuentes, por Marcia Tapia, ¿cierto? Por los hijos de nuestro hermano Fernando y Martín. Estamos orando también por Marisol, por Mauro Torres, por la salud de nuestra hermana Bella, por nuestro hermano Boris, por Elena Holguín, por nuestro hermano Rafael, nuestra hermana María, por nuestro hermano Cristian, por nuestra hermana Mónica y por su bebé Naomi, por Mauricio, por Gaspar. Estamos orando por Fabián Gómez, por nuestra hermana Tania, por su hija, por su familia. Estamos orando por nuestro hermano Claudio Pizarro también, ¿cierto? Por los trámites que él tiene. Estamos también orando por Leonel Mena, por Bastián Martínez, y se nos agregaba la señora Lidia, por nuestra hermana Alison. Las dos tuvieron, parece, una quebradura ahí en su tobillo. Hay una que parece que operaron, otra todavía no. Por nuestra hermana María, la abuelita del centro de adulto mayor, le iban a operar de la vista este miércoles. También estamos orando por la recuperación de la pastora Joana, que también ha estado media complicada de salud. Así que por todas estas necesidades y por todas estas peticiones estamos orando. La oración eficaz, dice la palabra, del justo puede mucho. Amén. Estábamos hablando también de la intercesión, que también es importante. Moisés oró, le clamó al Señor por el pueblo de Israel cuando el Señor, o Dios, quería hacer desaparecer por
por la desobediencia, pero ahí estuvo Moisés clamando o intercediendo. Y nosotros hoy día vamos a interceder también por las peticiones. Jesús también, hay un versículo que habla que le dice a Pedro: he rogado por ti. Porque Satanás ha pedido para zarandearlo, pero yo he rogado por ti. También ahí hay un versículo donde nos muestra que el Señor también intercedió, así que nosotros vamos a interceder por estas necesidades. Si usted tiene alguna necesidad, si está enfermo, si tiene alguna petición, si tiene alguna dolencia, yo quiero orar en esta tarde para terminar este culto, y quiero que usted pueda ponerse ahí la manito, ahí donde está la dolencia, la enfermedad, creyendo que Dios tiene poder para obrar. Él no necesita puertas ni ventanas, Él puede llegar ahí donde clamemos. Amén. Invitarles también para este domingo a las 18:30 horas, estamos levantando culto de forma presencial, para que sea usted también llegando, los que viven aquí cerca de La Calera, de los alrededores, bueno, y la invitación para los hermanos, los que son de casa, para poder llegar con la disposición de alabar, de bendecir el nombre del Señor y poder recibir y poder poner por obra lo que Dios quiera o entregue este domingo. Amén. Así que les invitamos para este domingo y que usted pueda hacer parte también. Y bueno, los que no pueden llegar, ya estamos enviando también el culto el día domingo o el día lunes por la madrugada, ya está el culto a disposición para que ustedes puedan verlo. Amén. Así que oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, bendecimos tu nombre, te entregamos toda la gloria, la honra, la alabanza. Y gracias por permitirnos, Señor, el poder de esta manera, Señor, llegar a muchos lugares donde tal vez no conocemos, Señor. Tal vez hay gente con necesidad, tal vez hay alguien, Señor, en esta pantalla, en este tiempo, Señor, recibiendo, Señor. Tal vez hay alguien que está alejado de tus caminos, Señor. Tal vez hay alguno postrado en cama, con un cáncer terminal, con una enfermedad, Señor, tal vez con algún problema. Tal vez, Señor, las puertas se han cerrado, tal vez, Señor, no ve el camino para salir, y queremos orar, queremos clamar, Señor, en tu nombre, Señor. Yo quiero levantar mis manos, Señor, y en fe, Señor, orar primeramente por esta lista larga, Señor, de necesidades, Señor. Padre, por cada uno de ellos, Señor, por cada necesidad, por cada familia, Señor, oramos creyendo que usted tiene poder para obrar, para manifestar su misericordia, Señor. Queremos interceder en tu nombre, Jesús. Queremos interceder por cada familia, por cada persona, Señor, que está anotada en este cuaderno, Señor, por cada necesidad, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están atravesando algún problema. Oramos y declaramos bendición, declaramos, Señor, que las puertas se abren, declaramos que tú haces camino donde no lo hay. Oramos, Señor, por sanidad, por aquellos que están hospitalizados, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están atravesando tal vez una enfermedad terminal, Señor. Oramos creyendo que tú tienes poder para obrar milagros, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos que nos ven en este momento, Señor. Tal vez, Señor, desconocemos la realidad de aquellos que están ahí, Señor, Padre, atravesando la prueba, la dificultad, la enfermedad, el dolor, tal vez con crisis de pánico, tal vez, Señor, con depresión, Señor. Tal vez hay alguno, Señor, que ha pensado en quitarse la vida. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que en esta hora usted, Señor, pueda visitarle y ungirle de la mollera hasta la planta de los pies, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos creyendo, Señor, que usted tiene poder para obrar, para manifestar su misericordia. Señor, levante al caído, levante al enfermo, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, que por tu llaga nosotros fuimos sanados, Señor. Tu palabra dice que pondríamos manos sobre los enfermos y ellos sanarían. En fe, Señor, pongo mis manos, Señor, Padre, para aquellos que están creyendo, para aquellos que se han puesto tal vez la mano ahí donde está el dolor, donde está la dolencia. Señor, yo te pido, Señor, que tú respaldes, Señor, que tú hagas, Señor, que tú te manifiestes, Señor, en aquellos que están creyéndolo, están orando en fe, Señor, que tú tienes poder para hacerlo. Los bendigo, declaro sanidad, declaro alivio, declaro puertas abiertas, declaro camino donde no lo había, Señor. Padre, gracias por este tiempo, que tu palabra haga cabida en nuestros corazones, Señor, y tu palabra, Señor, podamos
tomarla, guardarla y ponerla por obra, que es lo más importante. Señor, que sea usted bendiciendo a cada familia representada, Señor, cada familia que se conecta, cada familia, Señor, que abre este culto, Señor, para recibirlo. Yo declaro, Señor, tu bendición sobre su vida. Lo declaro creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un gloria a Dios, un gloria a Dios, un gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Nos vemos.